A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la semántica del área de comunicación y lenguaje para segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy saludamos en la interpretación de lengua de señas a Lourdes. Hola Lourdes. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos con agua y jabón o utilices gel antibacterial. La semántica es parte de los temas que estudian las palabras, sus funciones. En sesiones anteriores hablamos sobre la morfología y las categorías gramaticales que corresponden al estudio de la palabra y la estructura de ellas. Pero a veces nos preguntamos de dónde es el origen del significado de las palabras, ¿sí? Hay una rama de la lingüística que tiene esta función de estudiar el significado de las palabras y completar un análisis cuando ya se hace en un conjunto de palabras como las oraciones, se analiza palabra por palabra el significado de cada una de ellas. Vamos a tratar el tema de la semántica y vamos a hablar un poquito sobre qué es la semántica y a qué se refiere y cuáles son esos aspectos importantes, así como algunos ejemplos sobre este tema. Porque tanto la morfología como la sintaxis, que en algún momento estudia las funciones específicas de las palabras, la semántica pues estudia todo lo relacionado con el significado, ¿sí? Ese es el punto de partida de la semántica, estudiar el significado de las palabras, saber por qué se le da ese significado o en relación a qué. También se interesa no solo por la manera en que se forman los significados, sino también cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Vamos a hablar también sobre connotación y denotación, que ya lo vimos en una sesión anterior, pero que es parte de la semántica. Algo importante es que cuando tú estudias los temas de sinónimos, antónimos, todo esto es parte de lo que se estudia en la semántica, pero tienen nombres específicos. Nosotros ya lo vemos como sinónimos, antónimos. Sin embargo, en semántica se le llama sinonimia, antonimia, la polisemia, que recordemos que cuando hablamos de polisemia es el conjunto de significados que le podemos dar a una palabra específica. Los sinónimos pues son significados parecidos en las palabras o palabras que nos dan la misma idea, y los antónimos pues lo contrario. Esto es parte de lo que estudia la semántica. Y también estudia las familias léxico-semánticas, que aquí no hay que confundir con esas familias de palabras, sino que se basa en el significado de cada una de ellas. Entonces hay que diferenciar en lo que es una familia semántica y una familia de palabras, que más adelante te voy a dar la explicación de ellas. Algo que hay que tomar en cuenta es que cuando hablamos de semántica estamos hablando de significado y por lo tanto hay una unidad mínima de la semántica, y esto es o corresponde a los semas. Tal vez es una palabra que no has escuchado, pero cuando hablamos de semas estamos hablando de los rasgos de significado distintivo mínimo que van a tener las palabras. Estos semas corresponden a todas esas características que le van a dar el significado a una palabra. Por lo tanto, puede haber más de un significado en una palabra o más de una característica, o bien palabras que tienen significados comunes. Para que entiendas un poquito de lo que es el sema, vamos a ver en este ejemplo. La palabra, por ejemplo, si hablamos de martillo, yo creo que todos tienen una idea o tenemos una idea de qué es un martillo. Cuando hablamos de martillo, le damos el significado o empezamos a dar características. Esas características en semántica son conocidos o conocidas como semas. Por ejemplo, martillo, pues es una herramienta, se usa en algunos oficios y tiene un mango.
¿sí? De dónde lo agarramos. Entonces, cuando hablamos de estas características que damos o explicamos cuando queremos dar a conocer una palabra, le llamamos semas, porque en algún momento van a haber otras palabras que comparten ese significado. Entonces, dan origen a lo siguiente, que hay dos tipos de semas. El primero de ellos es un sema, son los semas comunes. Los semas comunes pues son esos rasgos de significado que comparten las palabras o un conjunto de palabras. Y vamos a darte un ejemplo de esto. Por ejemplo, si tenemos siempre en relación al martillo, pero ahora vamos a tener otras palabras. Si hablamos de estas palabras, martillo, serrucho y hacha, ese es un conjunto de palabras. Y como tales, cada una tiene un significado específico. Pero cuando hablamos de los semas comunes, son los rasgos parecidos en el significado que tiene una palabra con otra. Y que al unirlos o al buscar cada uno de ellos podemos armar un significado en sí. Entonces, si hablamos de un conjunto de palabras como martillo, serrucho, hacha, podemos decir que todas estas palabras corresponden a herramientas, ¿sí? El martillo, el serrucho y el hacha. También podemos decir que se usan para algunos oficios. Aquí no vamos a especificar porque como son características generales que poseen las palabras y que me van a dar origen a un significado, pues lo podemos colocar de manera general. Y también que tienen un mango. En esos coinciden cada una en esas características coinciden las palabras. Entonces podemos decir que tienen semas comunes porque los rasgos de su significado son parecidos. Y luego están los semas diferenciales. Estos semas pues son rasgos de significación que difieren en un conjunto de palabras. Es decir, que cuando yo ya analizo palabra por palabra, yo voy a observar que aunque en algún momento coincidan, van a tener algún rasgo de significado diferente. Y pues ahí es donde vamos nosotros después con la descripción de las palabras o cuando te preguntan qué puedes decir tú o qué entiendes de alguna palabra o alguna expresión. Entonces, siguiendo en la misma línea del ejemplo anterior, vamos a analizar el conjunto de palabras, el mismo que tenía semas en común. Ahora vamos a ver esos semas que los hacen diferentes, ¿sí? El conjunto de palabras es el mismo, martillo, serrucho y hacha. Y los semas diferenciales son que tiene una cabeza de hierro, ¿sí? Y que se usa para golpear. Aquí coincidimos en que se usan para algunos oficios, es un sema común. Pero cuando ya somos más específicos, vamos a dar una característica para cada una de las palabras. Serrucho tiene una hoja plana y dentada, es una característica específica de la palabra. Y otra es que se usa para cortar. Si hablamos del hacha, aunque sigue teniendo un sema en común porque es una herramienta, porque se usa para algún oficio y porque tiene un mango, los semas diferenciales es que tiene una hoja cortante y que se usa para talar. Entonces, estos corresponden a los semas diferenciales, que me ayudan a poder determinar el significado de cada una de las palabras. Cuando ya hacemos la unión de la palabra, de cada uno de los significados, entonces se origina lo llamado semema, ¿sí? Que es el conjunto de semas que ya definen el significado de una palabra. Y como empezamos con la palabra del martillo, podemos decir que si hablamos de un semema para esta palabra, vamos a unir tanto esos semas en común que tiene, como los semas diferenciales. Entonces armamos un significado completo para esta palabra. Martillo es una herramienta usada en algunos oficios con mango y cabeza de hierro que sirve para golpear. Entonces ya unimos cada uno de los rasgos de significado que me dieron los semas comunes y los semas diferenciales. Esto es específico del análisis semántico que se hace en las palabras.
Pero cuando hablamos de componentes del significado, podemos determinar dos. Y como ya lo vimos en sesiones anteriores, estos componentes son los llamados denotación y connotación. Y vamos a recordar un poquito a qué se refiere la denotación y la connotación. Cuando hablamos de denotación, lo relacionamos con un lenguaje literal, ¿sí? Es decir, que vamos a utilizar o vamos a dar el significado estándar. Ese significado que lo podemos encontrar en un diccionario o en algún documento de información. Este significado o la denotación corresponde o constituye al significado referencial que nos dan las palabras. Es un lenguaje literal, o sea que podemos determinar el significado que encontramos en un diccionario. Y cuando hablamos de connotación, pues es ese significado que ya le damos por aspecto cultural o porque lo relacionamos con algo en específico. Y este componente del significado corresponde al lenguaje figurado, o lo podemos relacionar con el lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque la connotación pues son aquellos sentidos secundarios que se atribuyen a un término o a una palabra en este caso, y que no tienen que ver directamente con el referente, es decir, que no tiene que ver con el significado que encontramos en el diccionario, pero que es por atribuciones que le dan, ya sea por aspecto cultural o porque así lo hemos escuchado. Esto es en lo que corresponde a los componentes del significado, pero también podemos determinar las llamadas familias semánticas, que no son o no corresponden a lo mismo que las familias de palabras. Las familias de palabras las formamos con una palabra raíz y las derivadas. En este caso no. Las familias semánticas se basan en ese conjunto de palabras que comparten algún sema en común. Es decir, que cuando yo analizo qué es o qué significa, yo voy a ver que tienen algún significado parecido, en algún momento coinciden con alguno. Por lo general ocurren palabras que comparten categorías gramaticales. En la sesión anterior hablamos sobre esas categorías que tienen las palabras en función de una oración. Entonces, cuando hablamos de familias semánticas, podemos unir todas aquellas palabras, como te vuelvo a decir, que van a coincidir en alguno de los semas, o sea, en algún rasgo de significado. Por ejemplo, árbol. Si nosotros hablamos de la palabra árbol como tal, pues es una planta, que es frondoso, ¿sí? Que tiene raíz, pero podemos encontrar otras palabras que van a coincidir en alguno de esos significados. Por ejemplo, arbusto. Si recordamos que es un árbol, pues posee hojas, el arbusto también. Si hablamos de las hojas, tiene un significado como tal. Las raíces son partes de las plantas y los árboles también las tienen, las flores, los frutos y las ramas. Esta es una familia semántica porque van a coincidir en algún significado, entonces van a tener algún sema en común. Cuando colocamos un ejemplo, en el caso de pan, que tenemos un significado específico, y vamos con panadería, sándwich, trigo, horno, ¿sí? Estas palabras en algún momento todas juntas van a tener un significado en común, entonces corresponden a una familia semántica. Y yo quiero que me ayudes con esta y que analices en casa qué familia o qué otras palabras coinciden con el significado del libro, ¿sí? Si hablamos de libro, podemos darle un significado que pues es sirve para estudiar, tiene hojas, tiene una portada. Entonces todas esas palabras que surgen también del significado van a formar parte de la familia semántica. Por ejemplo, hojas. Si hablamos de hojas, es parte de esta familia semántica porque un libro posee hojas. Portada, por ejemplo, cuando tú vas a definir la palabra portada, puedes dar un significado y puedes decir que es parte de un libro. Entonces van a coincidir en uno de los semas.
También carátula, por ejemplo, que es un sinónimo de portada, es parte de esta familia semántica. Y así podemos ir viendo o buscando esas palabras que van a tener un significado en común y poder armar las familias semánticas. Algo bien importante es que no debes de confundir las familias de palabras con las familias semánticas, porque, te vuelvo a decir, las familias de palabras son derivaciones de una palabra raíz, y en el caso de las familias semánticas tienen como base el significado o que van a coincidir en alguno de ellos. Entonces, tú vas a analizar y vas a buscar en casa palabras que tengan algún significado en común, ya sea con semas comunes o con semas diferenciales, y vas a analizar para poder armar un significado en general para cada una de las palabras, así como lo hicimos acá. Comenzamos con una palabra y le dimos el significado con ideas de rasgos o características, y luego buscamos ese conjunto de palabras o palabras que tuvieran un sema en común, y ya le dimos los semas diferenciales para poder armar un semema, que te vuelvo a decir que ya es la combinación tanto de los semas comunes como de los semas diferenciales para poder darle un significado a la palabra. Entonces, tú vas a buscar palabras en las cuales vas a poder aplicar estos temas. Después de que hayas analizado y realizado tu actividad, ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y comenta ahí con tu familia qué fue lo que aprendimos hoy. Hoy hablamos sobre la semántica, que es esa rama de la lingüística que estudia específicamente el significado de las palabras y se basa para su análisis en cada una de ellas, y también en los componentes que corresponden a la denotación y la connotación, también los llamados semas y sememas, que son importantes que tú los recuerdes al momento de hacer un análisis semántico. Comparte tus conocimientos con un adulto. Agradecemos a Lourdes la interpretación de lengua de señas. Te recordamos, por favor, lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Nos vemos en una próxima oportunidad.